Nos encontramos en Puerto Madryn, hoy estamos con Horacio. Él es un aficionado de acuarios y peces. Y vamos a tratar de ser una guía de referencia para todos aquellos que tienen pensado armar un acuario en el hogar, en el lugar de trabajo, donde sea. Horacio, muchísimas gracias por recibirnos y gracias por formar parte de todo esto. Bien, decidimos poner una pecera en casa, ¿sí? ¿Qué es lo principal? ¿Qué es lo primero que tengo que tener en cuenta a la hora del armado? Bueno, lo primero que deberíamos tener en cuenta es quiénes vamos a cuidar esa pecera, quiénes vamos a ser los responsables de esa pecera o acuario, como nos gusta llamar a nosotros, para lograr tener una tenencia responsable, ya sea de los animales en sí y del acuario propiamente dicho. Los pasos a seguir previamente es ubicar el lugar, o sea, buscar cuál va a ser el lugar determinado para este acuario, es decir, dónde lo vamos a dejar. Una vez armado, va a tener que quedar fijo en ese lugar. Una vez que obtenemos ese lugar, deberíamos pensar en las dimensiones del acuario. Siempre teniendo en cuenta, esto a modo de consejo, un acuario chico siempre es más difícil de mantener que un acuario grande. ¿Por qué? No es muy difícil. A menor espacio físico, mayor putrefacción de cosas, mayor cantidad de limpieza para toda la semana. Hablábamos recién de a tener en cuenta el lugar específico donde se va a ubicar. ¿Por qué? Por ejemplo, no es conveniente dejarlo en un ventanal donde da el sol. ¿Por qué? Hay un montón de criterios distintos. Cada uno puede utilizar el que más le plazca o el que realmente prefiera en ese momento. El lugar a ubicar más que nada para decir, hoy lo pongo acá y ya no lo muevo. ¿Por qué? Porque cada vez que quiera moverlo voy a tener que vaciarlo por completo. Que esté cerca o no de una ventana va a tener sus ventajas y desventajas como todo. Estando cerca de una ventana seguramente vamos a tener mucha formación de musgo sobre las paredes del acuario. Lejos de una ventana nos va a faltar luz solar, que también va a ser la que nos va a proporcionar mayor crecimiento en las plantas y bienestar en los peces. Por lo cual el lugar a ubicar es más que nada para decir, acá lo dejo y acá va a estar y de acá no lo muevo. Y si lo voy a mover tengo que tener en cuenta que tengo pasos a seguir. Pasemos a otra cosa ahora. El tema del clima en el lugar, en el ambiente, más allá de la temperatura que deba tener el agua en la pecera, que lo vamos a hablar después, pero ¿tiene que ver también la temperatura del hogar, por ejemplo? La temperatura ambiente siempre va a influir directamente sobre un acuario, lógicamente, ¿por qué? Porque la temperatura ambiente junto con otros agentes químicos y climatológicos influyen directamente sobre un acuario. Ahora, lo primero que tenemos que tener en cuenta al momento de formar este acuario que vamos a armar como acuario nuevo en casa es decidirnos si lo vamos a hacer como agua fría o tropical. Si va a ser de agua fría, lo que tenemos que tener en cuenta es que la temperatura ambiente también va a influir en ellos. Si bien los peces de agua fría son peces que viven generalmente en una temperatura ambiente por debajo de la que nosotros vivimos, soportan tranquilamente la temperatura ambiente que nosotros podríamos tener en nuestro lugar de trabajo o en casa. Y no necesariamente tendría que perjudicarlos, en muchos de los casos los ayuda justamente en la época de la reproducción. Si son peces tropicales, esto ya no nos interesa casi nada, básicamente, salvo que tengamos una temperatura ambiente muy extrema. ¿Por qué? Porque lo vamos a lograr mediante un aparato que se llama termostato, que va a ser el que nos va a aclimatar el agua continuamente, y un termómetro que nos va a permitir medir la temperatura que tenemos dentro del acuario. Es decir, entonces, para resumir, la temperatura siempre influye, pero no necesariamente tiene que ser para mal. Generalmente, en el 90% de las veces, es para bien. Space, you found some better place, and I miss you.